Hace algunas semanas invertí en una nueva startup que se llama tiendada.com. Como un Shopify para emprendedoras mujeres. Me encantó la idea, enganchó con mi propósito, que es ayudar a emprendedores a que vendan cada vez más con sus negocios. Así que decidí entrar en esta nueva startup. Hoy esta startup está levantando una nueva ronda con inversionistas ángeles y me ha hecho revivir una serie de experiencias que viví hace 4 años con Cambista, cuando levantábamos capital. Y una de las cosas que más he revivido es la experiencia de hacer un pitch. Cuando tú creas un emprendimiento, normalmente armas tu pitch deck o el elevator pitch o una presentación para poder presentarte tanto a personas que puedan comprarte, ¿no? Clientes, como también pueden ser, por ejemplo, inversionistas que metan capital por un porcentaje de tu empresa, o también podría ser cualquier concurso. Por ejemplo, aquí en Perú hay un concurso y en otros países también que se llama Startup Perú. Startup Perú es una iniciativa del Ministerio de Producción que te financia con desde 50.000 soles hasta 500.000 soles, dependiendo de la etapa en la que está tu empresa, sin quitarte ningún tipo de acciones. Entonces, para eso tienes que armarles un pitch y presentarles de qué trata tu idea. Muy bien, hoy nos vamos a concentrar en cómo hacer un pitch de manera exitosa. Sin más rodeos, como siempre, hablemos de lo nuestro, hablemos de negocios. El punto número 1 en tu pitch deck es esa pantalla donde sale tu logo grandazo y abajo una línea de lo que significa o lo que es tu emprendimiento. Ese es el famoso One Line Pitch. ¿Y cómo se define? Es muy sencillo. Básicamente lo que tienes que hacer es mostrar qué es la oferta definida, mostrar a quién ayudas, tu audiencia definida, y qué problema le estás resolviendo con una receta secreta. En el caso de Cambista, por ejemplo, nuestro one-line pitch es: somos la primera plataforma digital que le permite a las personas y empresas cambiar su dinero a precios justos, con total seguridad y desde la comodidad de tu celular. Por otro lado, no tengan miedo de usar la competencia como parte de su one-line pitch para poner en contexto a la audiencia. Por ejemplo, el one-line pitch de Tiendada es: somos el Shopify para mujeres microemprendedoras. No tengan miedo, porque esto hace que al ponerlos en contexto o al ponerlas en contexto, se preparan para todo lo que viene y están mucho más abiertos a escucharte. El segundo punto de tu presentación es el problema. Cuanto más a cabalidad entiendas el problema, más vas a transmitir confianza de que puede que tengas la solución al inversionista o al tercero que esté escuchando tu pitch deck. Entonces, así como todos los emprendedores que siempre tenemos que enamorarnos del problema y no de la solución, esto también se transmite en un pitch deck. Conoce el problema a profundidad, pero en la transmisión de ese problema tienes que dominar el arte del storytelling. Creo que todo cofundador, una de las características clave que debe tener es saber contar historias. Si sabes contar una historia, entonces vas a saber vender, que es el principal motor de toda startup o de todo emprendimiento. Y para eso hay algunos tips que te quiero dar sobre cómo contar historias. Y específicamente sobre el problema. ¿Por qué? Porque esta es la parte en donde generas un gancho, un interés, en donde te juntas y le dices: oye, en el caso por ejemplo de Tiendada, ¿sabías que las mujeres emprendedoras generan 0.7 centavos de dólar por cada dólar que genera un hombre emprendedor? Atrapaste la atención sobre un problema gravísimo con un dato relevante. Entonces, creas urgencia, cuentas una historia con datos, lo personalizas, lo llevas a una sola persona, creas contraste y lo mantienes de manera muy simple. Les voy a contar un ejemplo. Aquí normalmente cuando uno presenta el problema también puede ponerse creativo y contar una historia específica de alguien con nombre y apellido. Por ejemplo, aquí en Perú hay una empresa que se llama Sicureza, que es básicamente una marca de bras que no tiene estas costuras externas que hacen daño a la mujer. Pero el pitch de Ileana, que es una de las emprendedoras, una amiga mía, también súper capa, que tiene su e-commerce y es una de las empresas o de las marcas mejor posicionadas de ropa interior femenina aquí en el país. Ella contaba la historia de una chica que llegaba después del trabajo en la noche a su casa
y llegaba con marcas en la espalda. Es más, ponía fotos impactantes de cómo marcaba los sostenes a las mujeres. Es así donde jala la atención de inversionistas o aquellos que estén escuchando su pitch deck y ya me atrapaste con el problema y me genera el gancho para querer saber cómo lo vas a solucionar. Importantísimo que entiendas a cabalidad el problema y no solamente eso, sino que sepas cómo contarlos con los tips que les he dado de crear urgencia, crear contraste, personalizarlo, generar emociones, como lo hizo por ejemplo Ileana, y mantenerlo lo más simple posible para que pueda entenderse. El punto número 3 es, yo le llamo el propósito solución. Y aquí recuerden, y en esta parte ustedes responden a la pregunta ¿por qué existes y por qué es bueno que existas? Esto es clave que ustedes respondan a ese por qué, no respondan con un qué, es decir, no muestren el lápiz, sino muestren el dibujo que hacen con el lápiz. Y con eso me refiero a que al círculo de oro famoso que habla Simon Sinek. Ninguna persona, ni siquiera ustedes mismos, compran un qué, sino más bien un por qué, ese sentido que está detrás. Por ejemplo, ustedes un carro no lo compran por el chasis que tiene o por el motor o por los caballos de fuerza que tiene o por cuánto consume o lo que sea. Esas características suman a tu decisión, pero la decisión final es una decisión emocional. Compramos de repente por un tema de estatus o compramos por de repente darle cierta comodidad a mi familia y distintas razones que pueden ser variadas en una compra de un auto, pero sobre todo hay que entender que son emocionales. Entonces hay que transmitirle una solución emocional a quien está escuchándote. En el caso de Tiendada, bueno, les aconsejo que revisen el artículo o el TED Talk que tiene Simon Sinek sobre el círculo de oro. Les va a ayudar muchísimo, sobre todo para entender cómo vender su idea, cómo transmitir su idea. Y en el caso de Tiendada, es importante que ustedes con la solución no solamente se presenten con el resultado, como les digo, con el dibujo, sino qué rol cumplen ustedes. En el caso de Tiendada, nuestro rol, tú tienes que definir primero el rol y luego en qué vas a ayudar para poder transmitir el propósito. Somos el aliado tecnológico que ayuda a las emprendedoras mujeres a optimizar sus ventas y su tiempo. Eso es clave. En verdad aquí un gran problema con el tema de la solución es que a veces nos enfocamos en nosotros mismos, pero no, es todo enfocado en la audiencia, en a quién te diriges, cuál es el rol que cumples con la audiencia, cómo es ese rol de héroe y en qué la ayudas a alcanzar sus objetivos. ¿Cómo la ayudas a alcanzar sus objetivos? Con tu solución. No te enfoques tanto en quién eres tú y en tirarte flores a ti misma o a ti mismo. Enfócate sobre todo en cómo la ayudas a alcanzar sus objetivos y demuéstralo a través de un porqué. El cuarto punto es muy importante y es una de las razones por las cuales más fallan los emprendimientos o las startups y es la falta de timing. Cuando una startup nace en un momento en el que no es tan necesaria, tiende a quebrar. El 42% de las startups fracasa por un mal timing. Entonces, la oportunidad, lo que tú tienes que demostrar es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora tu emprendimiento, yo debería invertir en tu emprendimiento? Y esto es clave, ¿por qué? Porque al final lo que ustedes tienen que demostrar es de qué tamaño es el mercado, cuantificarlo, también hablar de si el mercado está creciendo, se está manteniendo estable o está decreciendo, y ustedes cómo o qué parte de ese mercado pueden capturar. Eso es clave también. No basta decir, por ejemplo, están en la industria de venta de zapatos a través de un canal online y ustedes digan, bueno, el tamaño de mercado es todo el e-commerce, ¿no? Todo lo que cobran por internet. Y eso no es así, el tamaño es mucho más acotado. Entonces, cuantifiquen realmente el tamaño del mercado y obviamente acorde al servicio o producto que ustedes lancen al mercado. Y aquí pónganlo por números. Eso de repente va a ser una cuestión de otro video de ver cómo dimensionamos el tamaño de mercado. Pero eso, por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿ya? Hablando sobre todo de temas de inversión. En la industria de streaming tiene 26% del mercado de TV. Entonces la industria de streaming ha ido cogiendo parte del mercado y el TV se está desplazando al streaming. Entonces hay todo un potencial de crecimiento de la industria del streaming. Y de ese 26%, Netflix tiene hoy, siendo líder, el 7% del 26%. Entonces, hay muchísimo mercado para que Netflix siga creciendo y siga expandiéndose. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar en este punto.
En el caso de Tiendada, nosotros identificamos que el tamaño total del mercado de mujeres microemprendedoras en LATAM, solamente en LATAM, son 9 millones de emprendedoras. Pero no tengan miedo tampoco de ir cortando el mercado. Sí tienen que demostrar que el tamaño es grande, pero si ustedes tienen un modelo de negocio para aprovechar el tamaño de mercado, vale perfectamente. Entonces cuantifiquen el tamaño de la oportunidad. Y además, no solamente eso, no tengan miedo de poner cómo se distribuye hoy ese mercado. Si es que es mercado, hay algunas soluciones que deben estar atendiendo a ese mercado que está cautivo. Siempre las personas humanas van a reemplazar su necesidad con alguna alternativa que exista hoy en el mercado. Entonces, no tengan miedo de ponerla y de ver por dónde van a ir ustedes. No tengan miedo de poner la competencia. Esto es clave. Le da confianza al inversionista porque dice, oye, has identificado muy bien tu competencia. En el caso de Cambista, por ejemplo, sabemos que el mercado total en el Perú es de 30 billones de dólares al año. De esos 30 billones de dólares al año, el 70% lo tiene la calle. Y el otro 30% está en los bancos, juntos. Entonces nosotros decíamos, ok, nosotros no vamos a ir a pelearnos con los bancos, vamos a ir a la calle, a ese 70% de 30 billones de dólares, de 30 billones de dólares que vamos a atrapar nosotros. Entonces, tengan bien diferenciada esa porque en esa diferenciación con la competencia van a saber hacia dónde van a apuntar ustedes y qué parte de la torta van a coger. Bien, al inversionista no solamente le importa que hayas identificado un problema, que tengas una solución y que de repente hayas visto que el mercado es suficientemente atractivo como para meterme, sino que quieres saber cómo vas a aprovechar esa oportunidad. Entonces, aquí entran dos puntos importantes y rápidamente los voy a cubrir. Una es, ¿cuál es tu modelo de monetización? ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿Cómo vas a mostrarte competitivo frente a esas alternativas que ya te hablé y vas a capturar parte de esa torta? Y no solamente es eso, sino también tener claro tu modelo de negocios, tener claro tus gastos para que el inversionista sepa, oye, en qué punto yo voy a recuperar mi inversión. Eso es importante. En cuánto tiempo va a estar la pérdida un inversionista. Eso también es clave que lo muestres, que lo tengas claro. Para eso hay un concepto que se llama Minimum Success Criteria. Y esto es, ¿cuál es lo mínimo indispensable para que tu negocio sea rentable? ¿Cómo se halla esto? Calculas los gastos no subsidiados, es decir, los costos como tal una empresa como la que estás lanzando tiene, y en base a eso tú calculas, por ejemplo, el costo anual o el costo mensual. Imagínate en el caso de Cambista, teníamos mapeado unos costos tanto de recursos humanos, oficinas, etcétera, etcétera, de $13,000 al mes. Ese era el ideal, no es que gastábamos eso, ese era el costo ideal. Y de ahí ves el modo, lo divides entre el modo de monetización. Nosotros ganamos más o menos 0.3% por cada transacción que hace una persona. Pero los usuarios hacen 2 transacciones al mes. Y el ticket promedio es de $1,000. Entonces multiplicas. Si un usuario hace 2 transacciones al mes por $1,000 cada transacción por el 0.3%, sale que yo gano aproximadamente $6 por usuario al mes. Entonces, $13,000 entre $6 te va a salir más o menos 2.166 usuarios para que Cambista sea rentable. Imagínate que yo vaya donde un inversionista y le diga, oye, hay 800.000 personas, eso es más o menos el tamaño de mercado, que cambian todos los meses y yo necesito solamente 2.166 usuarios para ser rentable. De ahí nos queda todo el resto por delante para poder generar algún beneficio a los inversionistas. Eso es importante que lo muestres, esa cuantificación. Y no solamente la monetización, sino también el go-to-market. ¿Qué estrategia vas a hacer para llegar a ese mercado? ¿Ok? Con esas dos cosas, la estrategia ya es otro tema, qué canales son los más importantes de tus usuarios, si vas a hacer contenido, si vas a invertir en Facebook Ads, en Google Ads, ya toda la estrategia para llegar a tus usuarios. Bien, con la monetización, ¿cómo vas a aprovechar esa oportunidad? Con la monetización y con un go-to-market, una estrategia que te permita aprovechar esa oportunidad. El sexto punto y el más importante, creo yo, porque al final un inversionista no invierte tanto al final por la idea, la solución o el tamaño de mercado, no tanto por eso. Sí, son factores que importan, pero más importa quién es el equipo. ¿Por qué ustedes son capaces de aprovechar esa oportunidad?
Y aquí es clave que ustedes muestren el expertise que tienen, los roles que van a cumplir cada uno de los cofundadores y también cómo se complementan entre ustedes. Hay una historia muy interesante que también se las recomiendo y es en la historia de Airbnb, los cofundadores fueron a presentarse a Y Combinator, a Paul Graham, que era el fundador de Y Combinator del 2005. Y ellos, cuando fueron a presentarle la idea, Paul Graham dijo, oye, esto no va a funcionar, o sea, ¿quién va a alquilar un lugar para quedarse a dormir? No hay forma. Sin embargo, uno de los cofundadores, que fue Chesky, se acerca de nuevo a Paul Graham a contarle una experiencia como equipo que vivieron en Airbnb. Y era que a través de ventas de un cereal con un diseño de Obama, vendieron cada caja de cereal a $350 y les costó $1 cada caja de cereal. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la historia es larga, así que no voy a quedarme ahí, pero el hecho de ver cómo hackearon una realidad para sostener su negocio, lo que dijo Paul Graham es una frase muy famosa, la voy a parafrasear, es wow, ustedes son como las cucarachas, nunca morirán. Y es por eso que pasa en Y Combinator, no por la idea de Airbnb, sino más bien por cómo el equipo se desenvuelve y sale adelante. Entonces, así como ellos hicieron, ustedes tienen que demostrar que son un equipo sólido, que se van a comprometer y que tienen roles bien diferenciados para poder empujar la carreta de todos los ángulos. Y finalmente, ya para terminar, es demostrar la atracción. Yo siempre recomiendo, nunca vayan a levantar capital si no han tenido nada de ventas. ¿Por qué? No es que no vayan a conseguir la plata. Hay gente que levanta dinero con un PowerPoint. Ese no es el problema. El tema es que el riesgo es más grande cuando no hay ventas o no hay tracción. Todavía no es validado que existe un mercado. Y como el riesgo es más grande, cuando inversionistas entren en una etapa temprana de tu negocio que ni siquiera tiene ventas, te va a quitar mucho porcentaje y no te va a convenir a largo plazo. Lo mejor que puedes hacer es validar con tus propios recursos tu idea de negocio en el mercado, vender y demostrar esa atracción a los inversionistas. Demostrarle que no dependes de ellos, que tú los estás buscando no solamente por dinero, sino también por el famoso smart money. ¿En qué te puede aportar ese inversionista? Es más, si tienes tracción, tú mismo puedes decidir con qué inversionista ir. Imagínate que estés en el mercado de retail y quieras, oye, ¿sabes qué estoy en el mercado de retail? Yo quiero al gerente general o a uno de los directores de Saga Falabella, ¿no? ¿Por qué? Porque él me va a aportar muchísimo valor, me va a poder abrir campo networking a tiendas de retail grandes, así que quiero a él como inversionista. ¿Por qué? Porque ya tienes la independencia de no necesitar inversión, de tú mismo con tu equipo haber podido vender. Con esa atracción, anda y demuéstrala. ¿Cómo te has desenvuelto en la estrategia hasta ahora sin el capital que estás solicitando, por ejemplo, un inversionista? Clave mostrar cómo ejecutas tu modelo de negocio. Y finalmente, ya cierren con la conclusión del pitch y es nuevamente recordarles que tienen ese propósito, ese por qué es lo que los mueve o las mueve a conquistar el mercado que han identificado. Bien, espero que este video cortito les haya gustado. Es un paso a paso y es obviamente en base tanto a mi experiencia como emprendedor como también a mi experiencia como inversionista. ¿Qué me gustaría escuchar? No solamente inversionista de startups, sino también este mismo proceso tienen que verlo en inversiones de empresas que se están desenvolviendo, como hablé por ejemplo de Netflix con el tamaño de mercado. Así, ¿ok? Ojo, otro tip más antes de irme. Si ustedes creen que deberían haber otras cosas más y les queda chico el tiempo, porque siempre en un pitch te queda corto el tiempo, pongan diapositivas con anexos. ¿Para qué? Para resolver previamente preguntas que les puedan hacer después del pitch. Siempre hay ronda de preguntas al final. Entonces, armen una hoja de anexos o slides en PowerPoint de anexos y cuando les pregunten, simplemente abran el anexo y van a mostrar que están preparados para cualquier pregunta. Ese tip, de verdad que es uno de los más útiles que me han dado y sirve muchísimo. ¿Ok? Para lo principal ya les dije cuáles son los pasos, pero aparte, si ven algo necesario de poner, pónganlo en los anexos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video hablando sobre negocios. Nos vemos.